nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Bien, démosle lectura a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 2, 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Oramos al Señor y de una vez pongamos las peticiones delante de Él. Si usted tiene alguna petición ahí en su corazón, póngala delante de nuestro Dios, porque hoy es el día que el Señor hizo para nosotros. Ahí está la bendición suya, la bendición mía, y Él está aquí para respondernos. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y a ti sea el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Padre eterno, aquí estamos, Señor, en este lugar, deseosos, bendito Jesús, de oír tu palabra, de que tú nos hables, Señor. Pero antes tenemos en nuestros corazones las peticiones delante de ti, Señor. Las ponemos delante de tu presencia. Abrimos nuestro corazón y como tú, Señor, lo conoces todo, sabes perfectamente la necesidad que nos embarga. Sabes perfectamente la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, Padre eterno, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas, sea, Señor, la respuesta que tú estés mandando para cada uno de nosotros esta tarde. Aquí estamos confiados, Señor, que tú estás en medio nuestro y que hoy ha de ocurrir en medio de tu pueblo ese milagro que estamos esperando, ese milagro que esperamos de ti, Señor, esa obra, esa puerta abierta, esa respuesta. Hoy es el día que levantamos hacia ti, Señor, nuestro corazón. Levantamos hacia ti, Señor, nuestra alma, creyendo firmemente que recibimos, Señor, esa respuesta. También te pedimos, Señor, tu palabra, tu bendita palabra, que esa palabra vaya directamente a nuestro corazón, porque todos necesitamos de ti, necesitamos esa fuerza, necesitamos ese poder, esa dirección. Por lo tanto, nos abandonamos al Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre y que cada uno de nosotros recibamos hoy la porción, Señor, que nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo necesita, y que todo sea conforme a tu voluntad, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, hemos leído una porción bastante conocida, ya de que es el mensaje a la segunda iglesia del Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna. Y de alguna forma, pues nosotros algunas veces, yo creo que todos nosotros hemos leído esa porción o ya hemos oído muchas disertaciones, muchas predicaciones en base a esa porción. Sin embargo, hermanos, como usted sabe que la palabra de Dios nunca pasa de moda. El Señor siempre nos habla justamente a tiempo y fuera de tiempo. Y esta tarde esperamos en el Señor que esa palabra que llegue a nuestras vidas sea a tiempo. Todos los seres humanos tenemos propósitos. Yo creo que usted en la vida tiene más de algún propósito.
Yo tengo mis propósitos, usted tiene sus propósitos. Hay diferentes propósitos en la vida. A lo mejor el joven tiene como propósito estudiar, iniciar una carrera, graduarse. A lo mejor también hay como propósitos encontrar un trabajo digno, hacerse de sus bienes. También hay propósitos de casarse y de formar una familia. Totalmente que siempre hay propósitos. Los propósitos son muy buenos. Siempre debe de haber propósitos en la vida del ser humano. Solo que los propósitos tienen que estar bien fundamentados y tienen que establecerse con prioridades. Porque yo he mencionado cerca de unos 4 o 3 propósitos aquí. Por ejemplo, estudiar, graduarse, trabajar, hacerse de sus bienes, casarse, formar una familia. Y los he mencionado así como por orden de prioridad, porque imagínese usted un joven que primero esté pensando en casarse y de formar una familia y ni siquiera ha estudiado, ni ha coronado una carrera y ni trabaja, depende de sus padres. Y si llega a casarse, bueno, quizás espera que los papás le mantengan a la señora y los hijos. Entonces, como que no cuadran los propósitos. El joven, si tiene un propósito, como propósito fundamental en su vida, casarse, tiene que tomar nota que las prioridades de sus propósitos son estudiar, graduarse, coronar una carrera, sacar algo técnico, pero algo que sepa defenderse en su vida. Y también que pueda trabajar y que tenga un sueldo digno para dependencia de él mismo y de los que van a depender de él. Y luego también hacerse de sus bienes, hacerse de sus casas, de sus muebles, para que pueda vivir dignamente con su familia, si es que piensa casarse, porque nosotros todos lo hacemos al revés. ¿Se ha fijado que primero nos casamos y después andamos buscando casa? Y comprando cocina y buscando cama. Somos arrevesados. Por eso es que los propósitos tienen que estar bien atinados. Un hombre, por ejemplo, puede tener como propósito comprarse un carro, comprarse una casa o conocer otro país, viajar lejos tal vez. Otros tal vez trabajar duramente para tener una jubilación digna y descansar dignamente después de haber trabajado mucho, pero todos los propósitos son buenos. Pero esta tarde yo le tengo una noticia que no es nueva la noticia, pero que de verdad nos puede caer bien esa noticia. Y es que, hermanos, sobre todos los propósitos que uno pueda tener en la vida, hay un propósito fundamental que nunca debe de desaparecer en la vida del ser humano. Siempre tiene que estar presente y tiene que estar arriba de todos los propósitos que tenga en la vida. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, la porción que hemos leído tiene una frase bien clara que dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Cuál es el propósito entonces que todos deberíamos de tener en la vida desde que nacemos hasta que nos morimos? Es ser fiel a Dios hasta la muerte. ¿Le parece, mi hermano? Ser fiel a Dios hasta la muerte es prioridad 1. Tiene primera prioridad. Porque ¿de qué sirve que haya un buen estudiante si de verdad es una mala persona en la calle? ¿De qué sirve que haya un buen trabajador si es un mal padre de familia? ¿De qué sirve que hayan buenos profesionales si son malos ciudadanos? La única forma que se puede erradicar el mal en el corazón del ser humano es la presencia de Cristo en el corazón. Por lo tanto, esa fidelidad a Dios es la que marca la diferencia en las personas. Está bien alcanzar todos los propósitos, pero si no se alcanza a Cristo y si no se logra tener a Cristo en el corazón y mantener esa fidelidad, cualquier propósito habrá fracasado en la vida, porque todo lo que se alcanza en esta vida aquí se queda, aquí se muere. Lo único que permanece es el amor de Dios. Ese permanece para siempre. Ser fiel a Dios hasta la muerte, hermanos,
es el mejor propósito que una persona puede tener. Jesucristo les dio unas palabras muy sabias, como una parábola a sus oyentes en algún momento, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, versículos 26 y 27. Esa porción bíblica dice, mire, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Aquí lo está diciendo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según sea su obra. Y qué bueno, hermanos, que si el propósito suyo ha sido permanecer fiel hasta la muerte o el día de su venida, entonces tendrá la mejor recompensa del Señor. ¿Cuál será esa recompensa? Entrar al reino de los cielos. Mire qué hermoso, mire qué bello. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos aquí? Claro, ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro propósito. Por eso, hermanos, el mensaje fuerte que le está dando el Señor a la iglesia de Esmirna es justamente ese: sé fiel hasta la muerte. Y ese es el tema que estamos desarrollando en este momento. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, ¿le parece que todos nosotros tengamos en común ese propósito? Porque Cristo puede venir hoy, en cualquier momento. Y obviamente, hermanos, la fidelidad es básica para oír la voz en el cielo cuando le diga: ven acá, pueblo mío. Es básica la fidelidad. Entonces, hermanos, esta lectura bíblica nos arroja ciertas enseñanzas que nos permiten a nosotros estar muy pendientes de ese momento glorioso de la venida de Cristo y cómo mantenernos fiel a Él. Quiero hablar así brevemente 3 detalles de esta lectura bíblica. En primer lugar, quiero hablar acerca del autor de la carta. En segundo lugar, voy a hablar acerca del contenido de la carta. En tercer lugar, quiero hablar del cierre de la carta, así brevemente. Comencemos a hablar del autor de la carta. ¿Cómo se presenta el autor de la carta? Hermanos, en el versículo número 8, el autor de la carta se presenta con 2 características. Porque allí dice: el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Son 2 características. La primera es el primero y el postrero. ¿Qué le está diciendo a la iglesia el Señor al presentarse a su iglesia como yo soy el primero y soy el postrero? Bueno, pueden haber varios mensajes o varias interpretaciones acerca de esta expresión, el primero y el postrero. Pero por ahí, en una forma simplificada, hermanos, vamos a ver que Jesús está presentando como el primero y el postrero, porque todos nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Siempre Jesús ha estado presente en todos los tiempos. ¿Verdad que estuvo presente cuando Dios formó el universo? Cuando Dios lo formó todo, ahí estaba presente Jesús. Él es el primero. Han pasado miles y miles de años en esta creación y Jesucristo ha estado presente a través de todo ese tiempo. Y lo mejor es que aún hasta el día de hoy Él está presente con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el primero y Él es el postrero. Es decir, que todo el tiempo que vivamos de aquí en adelante, hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga, Él seguirá siendo el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo único Salvador de este mundo. Seguirá siendo Jesús nuestro Señor. Se alegra porque aquí está el Señor Jesús. ¡Qué bueno! Porque Él es el primero y es el postrero. Está en todo tiempo, por toda la eternidad.
Él habla de la segunda característica, dice, el que estuvo muerto y vivió. Esa expresión, hermanos, es como la base fundamental del Evangelio de Jesucristo. No se pudiese predicar el Evangelio de Jesucristo si no se hablase de la muerte del Señor Jesús. ¿Verdad que el Señor Jesús murió? Claro que murió. No se puede hablar del Evangelio de Jesucristo si no se habla de su sepultura, porque lo sepultaron en una tumba y le pusieron una gran piedra. Eso es cierto. Pero tampoco no se puede hablar del Evangelio si no se habla de que al tercer día esa gran roca, esa gran piedra no lo detuvo, porque Cristo resucitó. Estuve muerto, dice el Señor, pero vivo. Por eso es que usted entra aquí, en cualquier puerta que entre, no le podemos presentar un Cristo muerto. No le podemos presentar un Cristo clavado en la cruz, porque eso pasó. Él murió, lo sepultaron, resucitó y ahora está vivo, hermanos. Nos podemos gloriar que tenemos un Cristo vivo. ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? Muchos años antes de la resurrección de Jesucristo, decía unas palabras en Job capítulo 19, versículo 25. Él decía unas palabras. Él decía esto, oiga. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Mire qué bonito. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Para cuántos vive el Redentor? Vive para usted Cristo, hermano. Puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Así es, Cristo vive. Mire qué bonito. ¿Y dónde vive Cristo? Si Él es el primero y es el postrero. Vive en todo lugar, pero principalmente Cristo vive en nuestros corazones. ¿Está viviendo Cristo en su corazón? Bendito sea el Señor. Entonces, si Cristo está viviendo en su corazón, usted no tiene ninguna duda que nuestro Redentor vive. Amén. Se siente con confianza. Se siente seguro. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo vive. El que estuvo muerto y vivió. Bueno, quiero hablar del segundo detalle, que es el contenido de la carta. Dos cosas voy a mencionar allí. El primero es la forma como el Señor conoce a su iglesia. Y la segunda es las instrucciones que Jesús le da a su iglesia, ya conociéndola muy bien. Hablemos de la primera. El Señor conoce a su iglesia, eso dice el versículo 9. Ahí en el versículo 9, el Señor menciona 4 detalles acerca de la iglesia de Esmirna. El primero dice, yo conozco tus obras. Bueno, dicho en otras palabras, la expresión yo conozco tus obras, dicho en otras palabras, diría, yo conozco tu vida. ¿Ustedes creen que el Señor conoce nuestra vida, hermano? Mire qué bien. Pero lo que ocurre es, hermanos, de que usted sabe que nuestra vida es la conducta que nosotros tenemos en el diario vivir. Eso forma nuestra vida. Yo conozco tus obras. Eso forma nuestras obras, la conducta que tenemos en el diario vivir. Y hablando de las conductas que tenemos en el diario vivir, podemos ver que hay de 2 tipos o de 2 clases. La primera es la conducta pública, porque verdad que todos tenemos una vida pública. ¿Nos ve la familia? Claro que nos ve la familia. ¿Nos ve el vecino? Sí, nos ve el vecino. ¿Nos ve el compañero de trabajo? Sí, nos ve el compañero de trabajo. Sí. Y a veces
ellos podrían decir si uno es cristiano o no. ¿Sabía usted que la familia es el que lo conoce más a uno? ¿Sí? Porque uno afuera pues se mide todo, pero en la casa no. Entonces la familia es el que le sabe más a uno cómo tiene uno la caja de lustre ahí. Pública. Pero lo bueno de un cristiano, hermano, es que tanto la familia, como el vecino, como el compañero de trabajo, como sea quien sea que lo conozca, pueda decir: este es cristiano, este es hijo de Dios, este es un verdadero cristiano, así quiero ser yo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Aunque a veces también la gente se ve en la chicagüita, ¿sabía usted eso? Porque uno se equivoca. Pero el punto es que hay obras públicas y obras privadas. ¿Sabe usted que las obras privadas solamente uno las sabe? Solo uno las conoce. Total, que uno sabe exactamente qué es uno, qué hace uno. Pero como el Señor lo sabe todo, Él está diciendo a la iglesia de Esmirna: mira, mi iglesia, no te vayas a equivocar, porque yo conozco tu vida pública y tu vida privada. O sea que el Señor sabe lo que somos en público y sabe lo que somos en privado. Pero Él quiere que tanto en público como en privado nosotros seamos fieles a Cristo, fieles a Dios. Porque ese es el propósito fundamental en la vida del ser humano: ser fiel al Señor, ya sea que lo vean o que no lo vean. Total, que no importa la opinión que el hombre tenga de ti, que el ser humano tenga de ti. Lo importante en la vida de uno es lo que Dios dice de uno, lo que uno es para Dios, porque Él es el que de verdad mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el autor de la salvación. Importa lo que Él piense de nosotros. Y aquí dice la Biblia: yo conozco tus obras. Así es que, en pocas palabras, tenemos que ser cristianos en lo público y en lo privado y en lo íntimo. Luego dice, en segundo lugar: conozco también tu tribulación. Porque si bien es cierto, hermanos, la vida cristiana tiene momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado por tribulaciones aquí? Bendito sea el Señor que usted ya pasó por tribulaciones. Porque hay algunos, podría estar seguro que hay algunos que están aquí que en el presente están pasando por alguna tribulación. Es probable. Si usted ya pasó por esta tribulación, sabe que no es fácil. Sabe que no es sencillo mantenerse fiel a Dios en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. No es tan sencillo, pero Él dice: yo conozco tu tribulación. Si usted está viviendo momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de apuro, acuérdese que hay un Dios que todo lo sabe. Hay un Dios que lo está viendo, hay un Dios que lo conoce. Y si nadie le puede ayudar, si nadie lo puede socorrer, la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tarde o temprano el Señor te va a socorrer, mi hermano. Mi hermana, tarde o temprano el socorro vendrá de lo alto, porque el Señor no desampara a sus hijos. Conozco, dice la Biblia, tu tribulación. Jesucristo lo sabía perfectamente. Hay un versículo en Juan capítulo 16, versículo 33, que él sabiendo que íbamos a sufrir tribulación, Él decía estas palabras. Juan 16, 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Tenemos un Cristo vencedor. Y si tu Cristo y si mi Cristo es vencedor, también tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. No te acobardes entonces ante la prueba. No te acobardes entonces ante la dificultad. No,
el diablo tal vez se acercará a ti diciéndote que eres un debilucho, que no aguantas nada, que no soportas nada, que vas a caer. Pero Jesucristo dice: yo conozco tu tribulación. Y Él dice: confiad, yo he vencido al mundo, y si yo vencí al mundo, también tú serás vencedor. Y de hecho, hermanos, que somos vencedores en Cristo Jesús. Hasta este momento hemos vencido, porque aquí estamos en la presencia del Señor. En tercer lugar, el Señor le dice a su iglesia: yo también conozco tu pobreza. Aquí había algo raro, miren. Esmirna era una iglesia que estaba dentro de una ciudad muy rica, y había plata, había dinero, como usted no imagina. Pero ocurre que habiendo tanto dinero, tanta plata, la iglesia era pobre. ¿Pero por qué era pobre? Bueno, era pobre, hermanos, porque como en realidad nadie quería la iglesia. ¿Sí? Nadie la quería. Mire, el verdadero cristiano es raro que lo quiera la gente. Siempre lo tildan de algo, lo ven de menos, pero eso no importa. A esta iglesia, como el emperador romano estaba contra de esta iglesia porque la iglesia se negaba a rendirle culto, entonces lo que hacían era marginarla, quitarle sus bienes, sus propiedades. Entonces la iglesia iba siendo marginada por el emperador. Total que la iglesia tenía una apariencia de pobre. No tenían había mucha escasez dentro de la iglesia, viviendo en una ciudad rica. Hermanos, uno a veces, hermanos, llega a tener malos pensamientos, porque no sé si usted ha vivido alguna época de pobreza, o sea, de miseria, pues, o sea, que usted siente que pues, no le cae ni una migaja, nada. Y uno dice: bueno, ¿y qué pasará? Pues si soy hijo del Señor, ¿qué pasará si soy hijo de Dios y el Señor es rico y me pasa esto y estoy viviendo esta calamidad? Y uno, hermanos, le llegan pensamientos malos. Pero ese es el objetivo del diablo. Ese es el propósito del diablo, bajarle a uno la moral. Ese es el propósito del diablo, hacerlo a uno sentirse como quien dice nada, sentirse que no es nada. Pero no, hermanos, mire, hay unas palabras en el Proverbio 13, en el versículo 7, Proverbio 13, versículo 7, Proverbio 13, 7, que dice: mire, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? ¿Verdad? La gente o nosotros podemos aparentar que somos pobres, que tenemos un montón de necesidades, pero nadie recapacita en que nosotros, hermanos, somos hijos del dueño del universo entero. ¿Cuántos hijos del rey hay aquí? Se equivoca el diablo entonces pensando que usted es pobre, desamparado. No, podemos aparentar pobres, pero tenemos muchas riquezas. ¿Por qué tenemos riquezas? Mi Padre es el rico, es el dueño de todo, y todo lo que tiene se lo dio a su amado Hijo Jesucristo, y ese Hijo es mi hermano. Somos de la familia, somos coherederos, por lo tanto somos ricos, hermanos. Bendito sea el Señor por eso. Usted, hermano, no se vaya a andar achicopalando por nada. No, le diga al diablo lo que quiera decirle. Fíjese que aquí el cuarto detalle que el Señor le está hablando a la iglesia en la forma de conocerla, le dice: yo también conozco a los judíos, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dice: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué ocurría en Esmirna? En Esmirna, hermanos, habían como 3 grupos de judíos. El primer grupo, por mencionar los 3, digamos que eran aquellos que formaban parte de la iglesia de Esmirna, fieles al Señor, aparentando pobres, pero eran ricos, que no se doblegaban ante la prueba, ante la tentación, ante la influencia del imperio romano, permanecían fieles, firmes. Pero también había otro grupo de judíos que era grande,
Y eran los judíos que odiaban a la iglesia, que no querían a la iglesia, estaban contra la iglesia. Y eran muchos. Estos judíos harían cualquier cosa por bloquear la iglesia, por destruir la iglesia, por hacer desaparecer la iglesia. Era grande esa cantidad de judíos que estaban contra la iglesia. Había un tercer grupo que eran los judíos que de alguna forma eran así como leales al emperador romano. Por alguna razón, pues, eran leales al emperador. Y eran tan leales que no les importaba ir al templo donde adoraban al emperador y rendirle reverencia. No les importaba nada. Ellos iban allí, eran leales al emperador y estaban contra la iglesia. Todos estos bloques luchaban contra la iglesia para hacerla desaparecer. Pero ¿sabe qué? No pudieron hacerla desaparecer. Porque Jesucristo dijo en una ocasión: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia, hermanos. ¿Es usted la iglesia del Señor? Si somos la iglesia del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Seguiremos firmes, adelante. Usted, quien esté opuesto a la iglesia, seguiremos en pie, porque Cristo vive en medio nuestro. ¡Qué bueno! Hermano, la expresión "yo conozco", dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, también tiene una otra como aplicación que es común. Y es, hermanos, que lo que Jesucristo está diciendo allí es que Él conoce a los que son sus hijos y a los que no lo son. Dicho en otras palabras, conoce a los que son cristianos y no lo son. ¿Qué se necesita para ser cristiano? Para ser cristiano se necesita abrir el corazón a Jesús para que Él entre al corazón nuestro y nuestro cuerpo se convierta en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos templos y moradas del Espíritu hay aquí? Pero hay quienes que, hermanos, bueno, aparentan ser cristianos. El que aparenta ser cristiano, pero aún no se ha apartado del pecado, pues aquí está diciendo el autor de la carta: yo lo conozco muy bien, dice que es cristiano, pero todavía vive en pecado. Por lo tanto, templo del diablo es, morada de Satanás es. Así es que aquí, hermanos, solo tenemos dos opciones: o somos templo de Dios, o somos sinagoga de Satanás. ¿Qué le parece? La decisión es nuestra. Nadie nos está obligando a irnos para acá o a irnos para allá. Cada quien decide su propio destino, porque Dios le ha dado esa potestad de que tome decisiones. Si usted toma una mala decisión, es un problema suyo, porque el Señor quiere orientarlo, quiere guiarlo. El Señor tiene un montón de promesas para todos aquellos que se acercan a Él. Si no lo hacemos es porque no queremos. Pero ojo, el Señor te conoce, mi hermano. El Señor te conoce, mi hermana. Cuidado. Luego, hermanos, cuando el Señor le dice: yo te conozco muy bien, le da instrucciones. Dentro de las instrucciones, en los que están en el versículo 4. No, el versículo 10 es. En el versículo 10 comienzan las instrucciones y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Hermanos, la vida cristiana es así. Hay un montón de complicaciones, un montón de aflicciones. Pero a lo mejor esta tarde usted ha venido aquí a este lugar porque el Señor quiere llegar a su vida, quiere estar delante de usted, quiere entrar a su corazón y quiere decirle: no temas en nada de lo que estás padeciendo. No temas en nada de lo que estás padeciendo. No tengas temor, no tengas temor, porque si el Señor está contigo, estás seguro. No tienes que temer en nada de lo que vas a padecer. Así es que no se deprima, no se desfallezca. Si está enfermo, no tema.
hay un doctor por excelencia. Si está angustiado, no tema, hay un socorro por excelencia. No tema, siempre hay una salida. Siempre el Señor llega a tiempo en nuestra vida cuando nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. No temas en nada, dice el versículo 10. La segunda instrucción: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados. Bueno, esa expresión del diablo echar a algunos de nosotros en la cárcel para ser probado, pues podría tomarse literalmente, pero también, hermanos, podría tomarse como figura de que muchos de las personas, hay una infinidad de personas que están presos en sus propios problemas. Están encerrados en sus propias dificultades y se sienten tan presos, se sienten tan cautivos que muchos se mueren en sus cuartos. Y otros que salen a morirse a otros lugares se desesperan. Están presos. Él dice, miren, van a echar a algunos de ustedes a la cárcel. Es decir, hermano, vamos a tener problemas. De una u otra forma, en su vida cristiana siempre va a haber problemas. Pero en la vida cristiana o el evangelio en ningún momento nos dice que no vamos a tener problemas. ¿Cómo no? Vamos a tener problemas. Pero lo importante, hermano, de tener a Cristo en nuestro corazón es que por muy feo que sea el problema que nosotros tengamos, nunca estamos solos. Siempre está el Señor. Cuando tú crees que ya no tienes fuerzas, ahí está el Señor para fortalecerte. Cuando crees que es tu último día, es cuando el Señor te da más vida todavía. No estamos solos. No temas, dice el Señor. Luego le dice en las instrucciones, tendréis tribulación por 10 días. Allí, ese espacio que menciona de día, da como la idea de que inicia un día y a los 10 días termina. Es decir, que toda tribulación que tú tengas, toda angustia, todo problema, toda necesidad, toda enfermedad, todo lo que te esté perjudicando en tu vida, tiene un principio, pero también tiene un fin. Todo va a pasar. Todo pasará, solo hay que tener paciencia. Y dentro de la paciencia hay que tener fe en el Señor. Conforme a tu fe, dijo el Señor, sea hecho. Todo pasa, hermano. Así que usted no va a estar pensando de que está abandonado a su suerte solo porque está viviendo momentos difíciles. No, todo va a pasar. Es un corto tiempo que usted va a estar en esta situación. Pero va a pasar, el sufrimiento va a pasar, porque en esta vida todo pasa. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios tenemos muchas promesas que nos ayudan a seguir adelante. Así es que, mi hermano, adelante, no se detenga, no desfallezca, no decaiga de la vida cristiana, porque lo necesario es que seamos fieles hasta la muerte. Luego, hermanos, viene la última instrucción, que es en ese versículo 10, que dice, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad al Señor, hermanos, no es cuestión de un día, no es cuestión de una semana, no es cuestión de un mes, no es cuestión de un año. La fidelidad al Señor es cuestión desde que se recibe a Cristo en el corazón hasta que Él nos llame a su presencia. O hasta que Él venga por nosotros. Dos cosas nos puede ocurrir. Ya sea que nos muramos hoy, mañana o en cualquier momento, porque de que nos vamos a morir, nos morimos. Pero si nos morimos, hermanos, podamos decir como decía Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, somos de... ¿Cuántos son de Cristo aquí? Y si se mueren, ¿cuántos van a ser de Cristo aquí? Mire qué bonito. Vale la pena entonces. Sé fiel hasta la muerte. Ha de ser triste, hermanos, morirse sin Cristo y sin esperanza.
A mí me gusta un ejemplo de la Biblia acerca de la muerte. Es un solo versículo pequeño que está en Josué capítulo 24, versículo 29. Es un versículo chiquitito. Pero mire qué versículo, mire qué mensaje. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dos detalles quiero mencionar. Bueno, dice después de estas cosas. ¿Después de qué? Si revisamos la historia de Josué, hermanos, vamos a ver que era un hombre de valor, un hombre de fe, un hombre decidido, que cuando fue como espía allá a la tierra prometida, aunque todos sus compañeros estaban contra, él dijo: con Dios sí se puede. Un hombre de fe. Fue a pelear a la guerra sin experiencia, pero él fue y peleó y Dios les dio la batalla. Tomó la rienda del pueblo de Israel cuando murió Moisés y Dios estuvo con él. Pero después de todas esas cosas, dice la Biblia, murió Josué. Cuando usted o yo nos muramos, que los que estén allí en la vela o en el entierro puedan decir: murió fulano de tal después de todas estas cosas. ¿Después de qué? Después de que fuimos fieles al Señor hasta la muerte. Mire qué bien sería. Fieles, murió un fiel. Hasta el día de su muerte fue fiel a Dios. Dice el versículo que leímos. Murió Josué, hijo de Nun, dice, siervo de Jehová. Y cuando usted se muera, ¿cómo quiere que digan de usted? Ya muerto, ahí tendido en la caja, ¿cómo quiere que digan? Ahí está dentro, solo lo puede ir a ver uno a la ventana y digan: ve, se murió Juan, por decir un nombre. Se murió Juan, ¿verdad? Hijo de fulano de tal, siervo de Jehová, fue fiel a Dios. ¿Le gustaría? O sea, se murió el siervo de Dios, se murió la sierva de Dios. Si muere con Cristo en su corazón, pero si no, ¿cómo dirían? ¿Quién está aquí? Bueno, habla, ¿quién está? No, se murió se murió la chambrosa, se murió el pícaro. Aunque ya muertos todos son buenos, ¿se han fijado usted? Pero así sería. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere que diga de usted? No, pues nosotros tomamos esa decisión, ¿sí? Josué dijo: yo voy a ser fiel hasta la muerte. Total, que congregó a toda la gente de Israel y les dijo: si ustedes quieren seguir a sus dioses, quien sea, vayan, síganlo y sírvanlo. Pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Esa es fidelidad. Esa es convicción. Bueno, cierre de la carta. Versículo 11. Dice el versículo 11: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Mire, el que venciere. ¿Cuántos quieren vencer hasta la muerte aquí? ¿Quiere permanecer fiel hasta la muerte usted, hermano? ¿O hasta que Cristo venga? Allí dice: no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y sabe usted cuál es la muerte segunda? Mire, la muerte segunda es... Quiero leerle un versículo que habla acerca de la muerte segunda. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. La muerte segunda es la exclusión total de la presencia de Dios, erradicados de la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Hay otro versículo que esclarece eso en Apocalipsis 20:14. Dice así, mire: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Ser lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero el que permanezca fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Amén. Cualquier cosa puede pasarle a este mundo, pero a usted y a mí, si somos fieles hasta la muerte, nos espera la corona de la vida el día en que Cristo venga en su gloria. Amén. Pero si usted le ha fallado al Señor, si usted se ha alejado de Dios, si usted nunca ha recibido a Cristo, pues Dios lo ha traído al mejor lugar, el mejor día, el mejor momento. El Espíritu le está hablando a su corazón. Solo dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Cuántos tenemos oídos aquí? Entonces hemos oído lo que el Espíritu nos ha dicho. Si usted no conoce a Jesús, es su oportunidad. Si usted se ha descarriado, se salió del mal camino, es su oportunidad. Vamos a orar para que el Espíritu Santo haga su obra. Padre, gracias por esta meditación que tú nos has permitido. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y el poder. Espíritu Santo, en este momento es tu turno. Tú redarguyes al mundo de pecado. Tú conoces la vida, Señor, de todos los seres humanos. Por lo tanto, Espíritu Santo, obra en el corazón de aquel que te necesita, de aquel que se ha descarriado, de aquel que se ha perdido en su camino. Pero tú puedes hacer la obra esta tarde. Quiero hacer un llamado. Si usted nunca ha recibido a Cristo y quiere recibirlo esta tarde, venga, vamos a orar por usted. Pero hágalo rápido, porque solamente tengo 2 minutos para poder orar por usted. Levántese de allí donde está y venga, porque Dios, porque el Espíritu Santo lo está llamando, está tocando a su corazón. Y como el tiempo es corto, usted tiene que correr. Si nunca ha recibido a Cristo en su corazón, venga. Hoy es un momento oportuno. Y si usted se salió del camino del Señor y le falló, hoy es el día en que puede reconciliarse con el Señor. Póngase de pie y venga, vamos a orar por usted. Aquí está el Espíritu Santo, quien va hoy a limpiarle de todo pecado. Y hoy usted puede recibir esa seguridad de que va a permanecer fiel hasta el día de su muerte. ¿Cuántos van a venir al Señor? Venga al Señor. Venga Cristo. Si usted va a recibir a Cristo, venga. Si se va a reconciliar con el Señor, venga. Pero venga rápido, venga ya. Usted no puede irse igual. No puede irse lo mismo. Este es el momento oportuno. Dios bendiga a este hombre que viene. ¿Quién más va a venir? ¿Quién más hoy decide romper esa vida de pecado, arrepentirse de su pecado y de venir al Señor esta tarde? ¿Alguien más va a venir a Cristo? ¿Quién más va a venir? Aquí viene otro hombre. Dios bendiga a este joven que viene al Señor. ¿Quién más? ¿Quién más tome esa decisión? No se vaya a lo mismo. Dios bendiga a esta mujer que también se entrega al Señor esta tarde. ¿Quién más va a venir? No vaya a quedarse usted lo mismo. Si el Señor, si el Espíritu Santo ha hablado a su corazón, mejor venga. Venga esta tarde. Levántese de ahí, porque el tiempo es corto. El Señor viene pronto y es necesario que tú permanezcas fiel hasta la muerte. ¿Quién más va a venir al Señor? Si tú sientes en el corazón ese llamado, ven, porque el tiempo se terminó. Ven ahora, ven en este momento. El tiempo se terminó y voy a orar por esto que han pasado aquí. Pero si tú quieres venir, ven. Aquí viene otro joven. Dios bendiga a este joven. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer?
Estamos ya por orar por estos que están en la presencia del Señor. Ya el tiempo se agota. Si tú sientes en el corazón ese llamado, si el Espíritu Santo te está llamando, mejor ven al Señor. No te vayas a ir igual. El Señor quiere perdonarte. El Señor quiere darte la corona de la vida. No lo rechaces. Él está aquí. Él está aquí. No le rechaces. Él está aquí para hacer de ti una vida diferente, para hacer de ti un hijo fiel, un siervo fiel. Si le has fallado, Dios puede hacerte un siervo fiel. Último llamado. ¿Alguien más va a venir? ¿Nadie más va a venir? Si nadie más va a venir, vamos a orar por los que están aquí presentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, aquí están estos 3 jóvenes delante de tu presencia, y aquí está también una mujer delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos que hoy perdones todo pecado, que tu Espíritu Santo ejerza esa función de limpieza, de purificación. Perdona, Señor, y recíbelos como tu hijo, que permanezcan fieles hasta la muerte, hasta el día en que tú vengas y los llames a tu presencia, o tú vengas por su iglesia, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, bendito Jesús.